Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast. Hoy vamos a hablar sobre un tema interesante, que son los tipos de desarrollo que ocurren durante la adolescencia. ¿Te has preguntado alguna vez qué está pasando por la mente y el cuerpo de un adolescente? Pues hoy lo vamos a desglosar. La etapa de la adolescencia está llena de cambios, desde el crecimiento físico hasta el desarrollo de pensamiento y relaciones sociales. Y sí, sabemos que todos hemos pasado por ahí. eh, o incluso si no, tenemos amigos o familiares que están atravesando esa fase y puedes ver los cambios muy notables que se hacen de un niño a un adolescente. Para mí fue muy claro. Para mí en específico, en el desarrollo físico, empezó con más pelo en los brazos, en todos lados. Mi voz se hizo más grave. Eh, También empecé a ponerle más atención a las mujeres. Empecé a... Sí, no sé, ¿tú qué cambios notaste en ti en ese tiempo de tu vida? Sí, por ejemplo, o también lo que mencionamos de que pues igual tenemos familiares o conocidos, ¿no? Que están en esa etapa. En mi caso, yo puedo observarlo mucho en mí al compararme con mi hermano en el medio, que él, pues, o sea, es una persona totalmente opuesta a mí, pero yo noté mucho un cambio en él que yo también tuve, que fue el que adquirió una identidad diferente. O sea, cuando pasó de primaria a secundaria, Sí, se notó como un cambio en tot- la actitud. Empezó a querer más, empezó a alejarse más de mis papás, empezó a alejarse más de mí, de que va a ser distante, sí, encerrar. Entonces, ahí se puede observar pues un desarrollo, ¿no? De su pensamiento, de las relaciones sociales, porque pues como que va a tocar estar más con sus amigos y más aislado de la familia. Y en mi caso, la forma en la que lo noté conmigo es que yo también tuve un cambio muy cañón, porque de ser una persona en la primaria de muy pocos amigos, muy cerrado, muy introvertido, de repente empecé a ser como que una persona muy, que me gustaba pues todo lo que es el despapalle, ¿no? Me empezó a sí, gustar más todo eso, empecé a ser más extrovertido, me rodeaba de mucha gente siempre y pues obviamente por los cambios físicos, que pues esos sí son, o sea, los cambios en cuanto a lo psicosocial, pues pueden ser diferentes dependiendo del contexto de cada persona, pero pues los cambios físicos están en todos, literal, o sea, en todo, en todos son iguales. sí, O sea, estoy muy de acuerdo. lo que sí, o sea, pues que empecé a crecer, empecé a dejar de estar tan flaco, la voz obviamente se me hizo más grave. Hace poquito estaba escuchando unos audios míos que mandé en Messenger Ah, cuando tenía 12 años me ha pasado, que a mí me da y mucha digo, risa. qué eso es increíble la diferencia. Sí, Este, como el y oído. también creo que algo que se observa mucho es que les empieza y a mí es algo que me pasaba, que empiezan a darse cuenta de las normas sociales y de que hay cosas como que les empiezan a dar más vergüenza, como Sí, que los sí, sí, padres, sí. que los dan con los padres, que los dan con No, cierto y tipo de ropa. cómo se visten, cómo Ajá, todo, todo, sí, sí, sí. empiezan a desarrollar ese sentido de pertenencia, esa necesidad de encajar, que Sí, también es parte del crecimiento psicológico, ¿no? Y el desarrollo del pensamiento del adolescente durante esa etapa. sí, sí. Sí, en ti no sé si tengas hermanos menores, o sea, pero yo Yo sí. tengo una hermana menor, sí, y justamente estoy atravesando por esa etapa y la verdad, pues todo lo que mencionamos pues, ha pasado, como tú dijiste, se empieza a revelar, empieza como a haber un cambio en la actitud. A ver, no soy mal hermano, no me juzguen, pero tiene 17 años, sí, Y- justo 17 años o 16. la Eh, mera edad de la ah, punzada. Ajá, entonces de que se notan esos cambios muy, muy fuerte y la verdad ha sido algo difícil para toda la familia, inclusive porque como tú dices, o sea, por ejemplo, como mencionaste con tu hermano que él se alejó, mi hermana también se alejó mucho de mis abuelos, por ejemplo, y pues sí, pues ahí ha habido sus temitas, pero sí se nota muy, muy, muy fuerte el cambio. Pero también, no sé, no sé,
no sé, pero es una etapa definitivamente muy interesante Y y está muy complicada. complicado, también por el aspecto hormonal, porque ¿verdad? Sí, sí, por eso. Las Sí, hormonas sí. te afectan psicológicamente a tu actitud, o sea, también cómo se vuelven así de que rebeldes, de que me vale queso lo que me digas y yo voy a hacer lo que yo quiera y súper Sí, difícil. sí, ya Y tengo por las 18 también mujeres cuando un poco más, aplicas. que bueno, y luego tú que dices que tienes una hermana, las mujeres es un poco más complicado porque pues, o sea, pues lo de pues cuando empiezan a menstruar, Ah, sí, lo de los son más emocionales. sí, todo termina siendo, obviamente repercute gravemente en el estado mental, ¿no? De la chica. Sí, sí, sí. Entonces siento que incluso para ellas la etapa de la adolescencia es más complicado. Y así por experiencias personales, o sea, yo casi todas las amigas mujeres que tengo me han contado que la etapa de la secundaria para ellas fue que lo peor. ¿En serio? Todas así de que todos se querían morir o tenían muchas tenían como que problemas alimenticios, o sea, como que es algo muy común en esa etapa debido a pues todos esos cambios que se están viviendo y todo ese desarrollo, ese crecimiento psicológico y de la personalidad, más pues, aunado a lo de las hormonas. Sí, imagínate cómo las redes sociales han de estar influyendo en eso ahorita. Ah, no, eso es todavía más cañón porque, o sea, también la exposición a los estímulos y a cierto tipo de información que tal vez a partir de cierta edad pues, estás apto para pues, estar recibiendo, ¿no? Es algo que obviamente influye sobre todo en el comportamiento de los adolescentes, porque pues porque como su lóbulo frontal aún está en desarrollo, aún no son adultos, o sea, aún no son muy jóvenes, están en el peak, ¿no? Como dicen, en el Sí, prime, en el pic. pues cualquier estímulo y cualquier aprendizaje, ideología adquirida, pues termina siendo, repercutiendo mucho más en ellos, ya que es durante una etapa donde ellos son más susceptibles a ese tipo de información o cambio de ideología. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Pues, la verdad considero que deberían estar muy reguladas las redes sociales para los adolescentes porque, o sea, de un tiempo para acá se ha observado un cambio negativo en la conducta de los niños y de los adolescentes por culpa de las redes sociales. Y de muchísimos factores, ¿verdad? Pero pues ahorita estamos enfocados en la adolescencia, ¿no? En los cambios y en el desarrollo. Y también algo muy reciente que ha cambiado es que, y hasta es socialmente aceptado ya que adolescentes consuman sustancias nocivas. eh, y, y es la etapa más importante del desarrollo del cuerpo y Sí, eh, precisamente afecta gravemente a la conducta por cómo muchas sustancias con efectos psicoactivos afectan al lóbulo frontal, que precisamente durante la adolescencia es cuando el lóbulo frontal pues está en su auge, el desarrollo de este está en su auge. Entonces, también durante esta etapa los adolescentes son más susceptibles a la presión social y a la curiosidad también, lo que los puede terminar llevando a conductas de riesgo durante esa edad. Eso también es algo que se debería de poner más atención, ¿no? Sobre todo de parte de los organismos responsables de los adolescentes con ese tipo de problemas. sí, sí, completamente de acuerdo. A ver, Em, a ver. se ve bien mi cámara, sí, ¿verdad? Está en la iluminación. Sí, 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 se ve muy bien. Ok, sí. Ahorita apenas nos estamos enfocando bueno, sí, entonces, ahorita pues ya les dimos la introducción, ¿no? Del tema de lo que queríamos hablar sobre la adolescencia. Este, el siguiente punto al que quisiéramos pasar es el desarrollo físico, que bueno, ahorita lo comentamos vagamente, lo comentó mi compañero Diego, que, bueno, sí, o sea, En el caso de los hombres, yo comenté en el caso de los hombres, sí, no sí, sí, mencioné bueno, las mujeres, pero sí. este, sí, pues, es lo que más se nota, porque de hecho, pues los cambios en la actitud, en la ideología, sobre todo en la forma de pensar, pues no se notan porque pues tú no puedes saber lo que piensa alguien mediante únicamente la vista. Ajá. Eh, obviamente, pues se nota ya cuando es muy grave, por ejemplo, con los adolescentes que tienen malas conductas, conductas casi delictivas, hay algunos casos extremos en los que eso se llega a dar. Pero físicamente, hablando de lo físico, yo creo que pues lo primero que se nota es los efectos del aumento de las hormonas como la testosterona o los estrógenos, que es que empieza a salir el acné. Digo que eso puede seguir pasando toda la vida, pero en la adolescencia es mucho más fuerte porque pues igual es un boom de De, y o sí, estrógeno.
lo que pues termina llevándolos al punto de la pubertad. Sí, sí, Y digo, no es únicamente lo de las hormonas. Lo de las hormonas es como que una de las primeras cosas que se notan, yo creo, durante el cambio del desarrollo físico. Pero bueno, o sea, también se nota bastante el crecimiento acelerado de los adolescentes en el aspecto muscular, de los huesos, de la altura, porque pues, o sea, nunca vuelves a crecer tan rápido como creciste entre tus 12 y 17 años. Jamás, o sea, ya a partir de los 17 empiezas a crecer con una velocidad mucho más disminuida, con una mucha menor velocidad, mejor dicho. O sea, en cuestión de pocos años, o sea, muchos adolescentes ganan así 5, 10, 15, 20 centímetros de altura, es increíble, ¿no? sí. Debido, pues, o sea, sí, digo, aparte del tema de los... Se hacen hasta las marquitas en la espalda, como unas rayitas por crecer tan acelerado. Sí, exactamente, se les... No, ¿cómo se llaman esas rayas? ¿Tú te acuerdas? Estrías, estrías, creo. Sí, bueno, a mí me llegó a pasar eso porque iba al gimnasio más chico, pero pues obviamente luego dejé de ir Sí. y empecé a descuidar alimentación y como que esas fueron las secuelas, güey. No, la verdad no sé si ese rollo se puede quitar, ¿tú sabes? Las estrías no, según yo no No, no, sé. O sea, sí, se pueden como que alivianar, pero no quitar no, nos estamos... completamente. Sí, nos fuimos de tema, Ok, pero tiene que ver. sí, bueno, y bueno, en esta parte no sé si tú quisieras comentar algo, bueno, lo de que esto viene acompañado de muchos cambios en la imagen corporal, lo cual pues es un desafío para ellos. No sé si tengas algo que comentar al respecto. Sí, yo creo que es una etapa o sea, en la que hay mucha inseguridad en el adolescente por cómo se ve, o sea, demasiado, bueno, igual y me estoy proyectando, pero pues así fue mi experiencia y de muchas personas que conozco. Yo, por ejemplo, estaba flaquísimo y antes de la adolescencia y pues, me molestaba mucho, pero pues ya como llegamos, cuando llegué a mi peak, por así decirlo, pues ya gané músculo, ya, o sea, ya pues, me puse bien, como tú habías dicho que sucede, y me impactó mucho y me siento más feliz, o sea, aunque sí, o sea, sigo siendo yo, pero me siento más feliz. Entonces sí, siento que es una etapa que es muy importante que los papás y las personas que son mayores a ellos o que los rodean, más sabios que ellos, mentores, sea quien sea, los guíen y que sí, que están seguros de sí mismos. A mí me hubiera servido mucho algo así. Sí, la verdad considero que es importante que pues tus figuras de autoridad, ¿no? Y también, discúlpame, algo que mencionaste, el acné, mucha del acné es horrible, o sea, a demasiada gente le sale un grano y se les cae el mundo, más a las mujeres, a mí, yo me acuerdo que me contaban también, de que o pone tú en Instagram, suben una foto y se tapan con un emoji, un granito que hasta ni lo hubieras volteado a ver si, o sea, lo hizo obvio por la emoji, pues, Sí, ¿sabes? digo, pero aparte es también pues como lo que estamos comentando, o sea, como pues esta etapa viene acompañada de cambios en la imagen corporal, a la vez en el aspecto psicosocial, pues los adolescentes empiezan a preocupar más, empiezan a ser más conscientes de su cuerpo. Cuando tú eres niño no dices de que, tengo panza, estoy muy flaco, estoy muy gordo. Pero durante esta etapa, al desarrollar tu cerebro, empiezas a tener más conciencia de tu autoimagen y esa, obviamente siempre va a existir una presión, ¿no? Por cumplir un estándar estético y más con lo que hace un momento también comentamos de las redes sociales, o sea, esa dispara todavía más esa necesidad de compararse. Y eso pues deriva en cómo en que afecte negativamente, puede ser negativo o positivamente cómo se sienten con ellos mismos, pero pues esta es parte de una de las razones por las que existe una crisis de salud mental, sobre todo en adolescentes, ¿no? En niños, incluso en niños se empieza a observar este problema de salud mental Sí, hoy en día.
el trastorno de déficit de atención, la hiperactividad es diagnosticado a edades muy tempranas. ¿No crees O sea, que ya, sea sobreprescrito también no, no, la verdad sí creo que debido a los estímulos a la intensos a los que... tecnología? Sí, sí, exacto, los estímulos intensos a los que están expuestos desde desde los niños hasta los adolescentes, incluso los adultos, que los adultos puede ser un poco menos dañino, ¿no? Ya que su lóbulo frontal pues ha llegado Sí, casi al máximo de su desarrollo. Pero en niños y adolescentes esta exposición a los estímulos es bastante peligrosa porque pues deriva en eso, o sea, deriva en problemas, puede ser desde problemas en el aspecto, pues sí, cognitivo, ¿no? Déficit de atención, hiperactividad, ser obsesivos, síntomas de abstinencia, incluso también hay estudios que avalan que los niños que están expuestos a estímulos desde muy chicos a veces experimentan síntomas de abstinencia de la tecnología, de lo que están viendo, de los colores, de la iluminación, de las luces LED, de todo eso, los niños pueden experimentar una abstinencia. no manches. Y ese tipo de conducta pues se extiende hasta la adolescencia, donde pues se termina moldeando por completo tu manera de ser debido a estos estímulos. Sí, Y interesante. sí, la verdad, bastante interesante ese aspecto. Y se le tiene que poner mucha atención, principalmente pues a la infancia y a la adolescencia, porque es cuando el cerebro está en su principal desarrollo, en su mejor Sí, momento, ¿no? Decirlo. sí, Este, totalmente de acuerdo. Y también, ¿crees que ahorita por tanta comida procesada y todo eso afecte cognitivamente el desarrollo del adolescente? no sé cognitivamente, pero ahorita que estamos pues enfocándonos en el aspecto del desarrollo físico, Pues ahora que lo mencionas, lo, afecta, pues sí, lo que sí es que es también importante eso, el autocuidado, o sea, el no comer sí, mucha comida procesada, el mantener una buena dieta, porque no es nada más de mantener un cuerpo estético, ¿no? O sea, también se no, trata sí, de salud, buena poder, presión, sí, o sea, una relación positiva, ¿no? Contigo mismo. O sea, no sí, es de que sí, estar fuerte, no es estar así, sí, es tener una vida contigo mismo durante esta etapa en la que estamos abordando el desarrollo físico. sí, completamente Este, de acuerdo. ahora sí nos vamos ahorita pues ya pasando al desarrollo cognitivo, ¿no? Es el penúltimo tema que queremos abordar. Es el momento, cuando inicia el desarrollo cognitivo durante la adolescencia es cuando el adolescente empieza a pensar de manera más abstracta, ¿no? O sea, ya no solo piensan en cosas concretas de que jugar, brincar, reír y comer dulces y ya. O sea, se empiezan a expandir un poco más los pensamientos, las ideas, este, se empieza, pues, bueno, sí, esto se empieza a observar un cambio muy notorio en la adolescencia, porque pues incluso cuando tú pasas de los 11 a los 13 años, el cambio es monumental, ¿no? O sea, precisamente porque en esta etapa del desarrollo cognitivo se empieza, sí, se empieza a desarrollar ese pensamiento abstracto, ¿no? La capacidad de pensar más complejo, ¿no? Sobre la ética, la moral, la empatía, ¿no? El futuro, su futuro, o sea, pues el futuro de ellos mismos, empieza todo esto durante el desarrollo cognitivo, ¿no? Y donde incluso empiezan a cuestionar sus creencias, como aquellos que fueron criados en hogares siguiendo una religión específica. En esta edad es muy común que se dé que digan de que yo por qué tengo que creer en esto, ¿no? Sí, Yo a mí creo en me otra cosa. pasó. ¿Qué te sucedió? Yo, haz de cuenta, me hice lo opuesto de todo lo que me enseñaron, haz de cuenta, me decían el Contreras. Eh, pero sí, ya creo en Dios de nuevo, pero hubo un tiempo que como que no sé, por tanto tiempo, por, no sé, o sea, como tú dices, o sea, dudas de todo lo que te han enseñado, de todo. Toda la vida empiezas ya a crear tus propias filosofías, ves las fallas que tienen los demás, te das cuenta que Del no, tema. sí, entonces, sí, Sí, no, y luego lo que comentas igual, o sea, la presión académica, eso también influye mucho en que a veces en la adolescencia se vuelven un opuesto de lo que eran antes, porque pues, por ejemplo, en la infancia existe una presión increíble, y en la infancia y en la adolescencia también, sobre de tener un gran desempeño, ¿no? En la escuela, de que todos los papás quieren que sus hijos sean los sí, sí, mejores. sí, Y esto igual, si no se cuida, ¿no? Si no se gestiona correctamente estas exigencias que se le dan al niño, bueno, al adolescente en este caso,
puede generar estrés y por ende un desarrollo negativo, ¿no? Cognitivo durante esta etapa. Sí, totalmente de acuerdo. Y, Sí, y otro que pues habría que, bueno, el tema con el que vamos a cerrar, ¿no? El desarrollo psicosocial, que es lo que pues yo creo que el que más influye durante la etapa de la adolescencia, porque pues las sí, relaciones con la familia interfieren mucho, ¿no? En este desarrollo, porque pues el adolescente empieza a buscar un equilibrio, ¿no? Entre la independencia y aparte el sentido de pertenencia. sí. Sí, a mí me pasó que me separé mucho de mi familia y me la vivía con mis amigos totalmente. Sí, Me la precisamente vivía. es una Casi. característica marcada de la Sí, adolescencia, sí, sí. el querer ser independiente. Pero pues es lo mismo, o sea, durante esta etapa existe también eh, ese conflicto interno, ¿no? Porque pues empiezas a tomar más decisiones por ti mismo, pero a la vez requieres apoyo, ¿no? Y validación de amigos o de familiares, según sea el caso, según sea el contexto de la situación. Sí, sí, Y sí. digo, durante lo que afecta a nivel psicosocial, las redes sociales, o sea, nos No ha, a manches. día de hoy nos ha desmoralizado mucho como sociedad, todo lo que No, significa. sí, sí, sí. Más que O toda sea, la mujer, ¿no crees? a todo en general, al hombre, a la mujer, todo, o sea, Pero no, no has el visto, no has visto cómo, por ejemplo, en TikTok, si buscas Argentina, en lugar de salirte cosas de Argentina, salen, o sea, unas playas en Argentina con chavas en bikini y así. Entonces yo creo que es a lo que voy, que, o sea, digo, las redes sociales y la cultura popular pues pueden ser buenas en el aspecto en el que pues, los adolescentes se pueden conectar con sus iguales, ¿no? Para ellos convivir. Pero eso mismo que dices, o sea, la exposición al contenido hipersexualizado, como se le considera hoy, más sí, aparte la presión que se genera, porque al haber tanta exposición a la vida de tantos tipos de personas, pues a veces se puede generar una sensación negativa en el adolescente de que no manches, o sea, no estoy a la altura de este TikToker que estoy viendo, o las sí, mujeres, no tengo el cuerpo que este TikToker tiene, yo lo quiero, y empiezan a pensar y pensar de que es que si tuviera dinero, es que si sí me consiguiera dinero, opero, sí, sí. sí, sí, sí. Entonces, igual esa es la forma en la que los impacta negativamente en el aspecto psicosocial, las redes sociales. Sí, qué triste. Y yo creo que nomás se va a poner peor, la verdad. No sé cómo, ni me imagino nuestros hijos, la verdad. Sí, pero pues, digo, es un tema que se preocupa en el Diego y el bastante del futuro. Sí, hay que pensar en eso después. Y ya se nos está acabando el tiempo, ¿no? Pero Sí, pues, sí, bueno, pues la adolescencia es una etapa de cambios muy intensos, muy, muy intensos a nivel cognitivo y psicosocial, como lo acabamos de abordar. Y es muy importante entender que todo esto forma parte del crecimiento. Es muy importante que el adolescente lo entienda y también es muy importante que el padre, la madre o el tutor del menor lo entiendan, ¿no? Para que puedan apoyarlo en un crecimiento sano durante esta etapa. sí, totalmente. Al final de cuentas, estos cambios son oportunidades para aquellos que el adolescente aprende sobre sí mismo y sobre la vida, ¿no? Sobre cómo quiere navegar por la vida. Sí, sí, de acuerdo. Así que, si lo estás viendo, si tú que estás viendo esto, eres adolescente y estás en una, pues, etapa de las más emocionantes de tu vida, felicidades. Y si eres adulto, lo siento mucho. Lo siento mucho, pero te tocaba. A todos nos tocó, a mí también. Bueno, yo sigo teniendo 16 en mi mente. Este, pero sí, bueno, eso Muchas sería. gracias por ver el podcast. Espero les haya gustado todos los temas de los que hablamos. Eh, Mi nombre es Diego Zavala y sí, Ok, mi nombre es Emilio Bazán, muchas gracias por su atención y bueno, hasta luego. bye, Emilio. A ver, espera, ahora, ¿cómo dejó de grabar? No sé. Si grabamos un vergo, ¿no? 25. ¿O Sí, cuánto sí, fue? sí, hicimos bastantito. Y aparte, siento que lo hicimos bien. Sí. Dejar de grabar. Sí.